Hola, somos La Muela del Juicio Podcast, un espacio donde tendremos de invitados a los principales actores de la amplia comunidad de la salud bucal. Y con ustedes, el doctor Jeffsy Beltré y la doctora Elisa Ramírez. Bienvenidos sean todos a su podcast. No, La pues tú Muela estás del feliz Juicio. hoy. Siempre. No, pero tú sabes, yo siempre te he dicho, el nivel de entonación va a depender Podcast. del invitado o de tu humor. ¿Cómo es? Es para que tú sabes que uno tiene que tratar de mostrar las condiciones de locución que uno tiene. Mira, ¿tú sabes lo que me pasó ayer? Cuenta. Un saludo a todas esas personas que nos ven. Yo estoy hablando, pero la persona, una doctora, está sentada al lado de mí y me dice... Pero tú eres la doctora del podcast. Y le digo yo de que sí, me dice, te reconocí por la voz. Parece que yo andaba destruida. No, que seguro te escuchen en Spotify, no sea así. No, Ya, está bien. Dios mío, señor. Señora, recuerden, @La Muela del Juicio Podcast, Instagram, YouTube, Spotify. Ahí nos pueden ver, nos pueden compartir. Véanlo en YouTube para que vean a Elisa, que tiene un brillo, ustedes saben ahora. Y pueden ver nuestro uniforme, ¿verdad, Claro, Elisa? bonitos. De Scrub Boutique. ¿De quién tuviste, Elisa? De Scrot Boutique. Wow. Y vengo con unos nuevos, espérenlo. Así que ya saben. Y gracias también a nuestra gente de DentiCloud. Que nos facilitan la vida, Un definitivamente. software, señores, que te ayuda a organizar tu empresa, tener todo en orden. Cuando llega tu paciente, tú le das una tableta y te llenan información. Eso di que desasoja, por amor de Eso Dios. de que 2024. la tablita de maderita y eso no se usa. Dejen eso. ¿Y dónde está donde apoya? Wow. Yo No, y que si yo llamo a Beltré, mira, este paciente, déjame revisar su Ahí ficha mismo. hasta del celular. Tic, tic, Aquí tic. está, aquí te envío. Por internet, pues Así ahí lo que puedes recuerden a revisar. DentiCloud. Y hoy, señores, la vamos a estrenar. Ay. Pues acaba de tomar posesión la presidenta. Hay que venir aquí con cierta potestad para poder entrevistarla. Lo malo es que Aguilucha, pero después de Sí, ahí, no, después de mira, ahí la queremos. Y lo va a Es lo- demostrar que Aguilucho es una cosa. es lo mejor que hay. Claro. Señores, doctor en odontología, su especialidad en endodoncia, que vamos a hablar de eso, Elisa. Para mí la carrera más... Te encanta. No, ahorita lo digo. Docente y actual y nueva presidenta de la Sociedad de Endodoncia, la doctora Jenny de Jesús. Bienvenida. La fan número uno de este creo que podcast. yo soy la que estoy más feliz de estar aquí con ustedes, de Pero es verdad. para que tú veas que cuando lograste ya esta presidencia, ahí No, se no, invitó no, a, no, O sea, a nuestra pero no. fan. Exacto, que conste, de verdad, nuestra Claro. fan número No, uno. soy o sea, Aguilucha, fanática hasta no, la muerte. No, espérate. Y soy No, tiene que fanática decir. de la Muela del Ok, Juicio. pero espérate, espérate. O sea que... Eso es una incoherencia. ya ustedes pueden... Pero vamos a empezar por lo bueno. Fanática de la Muela de Juicio. Correcto. Nuestra fan principal, pero no está aquí por eso. Claro, que conste. no. Porque tenemos 2 o 3 fanáticos por Sí, ahí. es ¿verdad verdad. que Antes sí? de empezar, y así nos gustaría que ella, que es fanática, que nos diga cuál ha sido su episodio favorito, si hay alguna anécdota que tú digas, Mierkina, en ese episodio que vi tal cosa, ese mensaje. Uf, no, yo te puedo decir que en cada uno yo saco un mensaje diferente y a veces hasta lo repito y lo oigo. Wow. El doctor Mesa, el doctor Despradel, que fue reciente, Manolito Dental, son gente que uno ve desde que uno crece y la verdad que han sido muchos. Yo no me he perdido ni uno y cada vez que puedo es como darle un impulso a mis estudiantes para que escuchen historias conmovedoras. Claro. Y de verdad yo creo que en todo hay algo que uno siempre saca. Yo te dije que lo malo que ella tiene que Aguilucha. No. Cuéntame entonces de esos inicios, tu infancia, de dónde viene, por qué llega a la odontología, ¿tienes familiares odontólogos? Mira, Jexy, yo soy una dominicana fiel. Yo nací aquí en Santo Domingo, pero mi padre es de San Francisco de Macorís, de Los Cachones, Castillo. Soy orgullosa de ser de ahí y mi mamá es santiaguera. Okay, sí. Entonces, llevo ese cibao Puro. por todos los lados. Soy la menor de 3 hermanos. Y la verdad es que mi pasión por la odontología vino porque en mi familia hay muchos médicos. La mayoría de médicos, pero sobre todo fui influenciada por una tía, la hermana de mi papá, que es médico, la doctora Corina de Jesús. Y de sus sobrinas, yo era la que quedaba para que no estudiara medicina.
Y ella siempre decía, quisiera que algún estudie odontología. Y yo le dije, bueno, pues gracias por elegirlo por mí. Yo por ti voy a hacer eso. Wow. Yo creo que estaba en 6º, 7º en el colegio. Y a partir de ahí decidí hacerlo. No sé por qué, porque no sé si la odontología es arte, no sé si en ese momento yo no sabía ni qué era la odontología. Sí. Pero sí me apasionaba mucho el área de la salud y todo, sobre todo el servicio. Y entonces, a partir de ahí fui conmovida por ella y decidí estudiar odontología. ¿Cómo decidir la universidad? Cuéntanos ahorita detrás de cámaras. Nos decías algo que no sabíamos, ¿verdad? Sí, yo creo que es un poco sorprendente. Soy orgullosamente de UNIBE, soy aficionada de UNIBE, incluso soy docente de ahí. Pero la verdad que yo creo que en cada una de las universidades que he ido ha nacido algo de mí. Y cuando yo empecé a estudiar odontología, donde inicié fue en la UNFU. O sea que en todos los podcasts, Jepsi siempre dice, ¿verdad? Claro. Para que sepan que soy fan. Pues bueno, sí, mi primer semestre fue en la UNFU. En ese momento, eso fue en el 2000. Mi tía, quien le mencioné, la doctora de Jesús, ella era parte de la directiva de los miembros de la directiva de la UNFU en ese momento. Tenía muy buena relación. Y ya ella sabía que para el 2004 iba a venir una crisis, que era cuando iban a vender el campus de la UNFU. Hice septiembre, diciembre, ese semestre, porque en la UNFU era semestre. Sí. Inmediatamente ella habló con mis padres y me dijeron, hay que trasladarte a otra universidad porque cuando tú estés terminando, probablemente la crisis ya esté de la UNFU. Entonces, en ese momento, en enero, empiezo a hacer mis papeles y voy en enero y empiezo en UNIBE. O sea, que en el 2001... O sea, tú solamente hiciste la parte básica. La primera parte básica, pero como en la UNFU la primera parte básica es con tu carrera, yo quedé con relaciones de amigos que todavía de la UNFU que tengo ahí. Te puedo mencionar a la doctora Sheila Burdíez, que somos muy amigas. Y nacimos ahí. Una estrella, sí. Exactamente. Y ahí nacimos en la UNFU, nos conocimos ese primer semestre. Entonces, estás en UNIBE, esa experiencia universitaria, y qué doctores de endodoncia entonces te inspiraron a elegir esta especialidad. La verdad es que yo no te puedo decir que me inspiré con un docente. Yo creo que se fue colocando cada cosa, porque en UNIBE en ese tiempo el colador era endodoncia. Como hay una materia, que esa era el cuchillo. ¿Quién la daba? En ese momento la daba la doctora Fiallo, que falleció, y la doctora Dulce Pereira, que todavía está allá en UNIBE. Bueno, trabajo con ella de la mano en mi tanda de clínica allá. Y en ese momento, eso era como un colador. Yo creo que yo soy como psicópata. ¿Por qué? No, porque eso fue lo que yo estudié en endodoncia y fue motivado por esas dos. Por esas dos. Era una cosa terrible. O sea, eso era... Bueno, yo creo que el hecho de que a mí me haya gustado la endodoncia nació en ese preclínico. Ese preclínico fue un colador, literalmente. O sea, ahí todo el mundo se quemaba, pasaba, o era como que donde te separaba tu carrera. Y la verdad que de las notas más altas fue la mía y saqué 83. Ya usted sabe cómo. Ustedes están entendiendo lo que Jepsi sabe lo que le estoy diciendo. Claro. Era difícil, era pesado pasar por las manos de ellas dos. Y en ese momento a mí se me hizo tan fácil la endodoncia. Yo creo que porque yo soy muy de procesos. Entonces la endodoncia como proceso todo el tiempo. Después que ya tú localizas esos conductos, ya tú estás en el mismo proceso que tienes que hacer. Entonces a partir de ahí me empezó como a apasionar un poquito. Cuando entro a la clínica, tuve una anécdota terrible. Por eso siempre le digo a mis estudiantes que cuando se siente defraudado, que no crean que eso es el final del mundo. Claro. Pero yo resulta ser que me gustaba tanto la endodoncia que yo siempre terminaba la clínica mucho antes. Era lo contrario. O sea, eso era la materia que uno como que duraba más tiempo. A mí no me pasaba eso. Y en una de mis clínicas, yo fui a entregar 2 semanas antes ya todos los requisitos que había que cumplir. 3 molares, un blanqueamiento en ese momento. Y recuerdo que cuando voy a la tanda de las 5:30, llego a las 5:30 a entregar antes de irme al portugués y me dice la doctora Pereira, no puedo recibirle eso ahora.
Yo, doctora, mire, pero yo tengo la ficha aquí, todo eso. Ya usted de una vez, porque me tengo que ir, no quiero quedarme con eso. No puedo ahora. Por X o por Y. Así eran las cosas antes. O sea, tú no te podías pedir una explicación. Y entonces cuando salí de ahí, resulta ser que me fui con la ficha dentro de una mochila, me monté en el carro, fui a tomar mi clase de portugués y me abrieron el vehículo y me llevaron Toda la ficha. Oh, my God. Al otro día, yo fui muy viendo a ver qué era lo que iba a resolver. Primero porque era ilegal llevarse las fichas en ese momento. Eso no se permitía. Cuando yo voy a hablar con la doctora Pereira y la doctora Fiallo, que eran quienes llevaban el área de endodoncia en ese momento, obviamente no había nada que hacer. Le quedan 2 semanas, usted tiene que repetir esos 3 molares. Subí donde el director, que en ese momento era el doctor Carlos Valera, que le tengo muchísimo aprecio, que fue quien también me abrió las puertas para ser docente allí en UNIBE. Y él entonces ahí me dice, ellas son las encargadas de área. Uh-huh. Y tratando de lidiar con la situación, yo busco los pacientes, le tomamos la radiografía. Bueno, logré que me dejaran 2 molares. En esas 2 semanas hice 2 molares. Estamos hablando de algo totalmente análogo. Claro. Radiografías reveladas en un cuarto revelando. Haciendo tu filita ahí para revelar. Fila, esperando que se te peguen. Exacto. Y la que está delante de ti dura 3 horas para que le salga la radiografía. La placa no sale. Entonces, en ese momento yo recuerdo que ya el último día de clínica, pues obturé el último conducto de ese molar. Y la verdad que en ese momento ya yo sabía que la verdad que pasé tanto en ese sentido que dije, eso me apasiona. Me gustaba muchísimo la cirugía. Yo era amante de la cirugía porque ahí sí estaba muy enfrascada. Incluso mi tesis la hice por eso y me conmovía mucho el doctor Escoto. Era mi asesor de tesis, era el doctor que todo el tiempo me buscaba para todo, me enseñó muchas cosas de cirugía. Pero en ese momento lo que había era cirugía maxilofacial y no era donde yo quería estar. Yo no quería estar en una clínica, en un quirófano, no me vi en eso. Entonces, por eso como que entré por el área de cirugía. Ok, tú que fuiste inspirada por una tía que ni siquiera quizás estaba en la parte de odontología porque era médico, ¿verdad? ¿Cómo fue tu impresión al tú empezar a trabajar con pacientes, al conocer, porque hoy sabemos que tú la amas, pero en ese momento, ¿cuál fue tu impresión de la odontología? Tú sabes, Lisa, que yo creo que el hecho de yo haber nacido y venir de una familia de campo y venir, bueno, de parte de mi mamá, tengo varias tías monjas. Yo creo que el servicio corre por mi sangre. Mi abuela era una persona que, te puedo hacer una anécdota normal, nosotros llegando a San Francisco de Macorís, nos para un policía, nos pone una multa, y cuando vamos, un policía de esos de los grises, cuando vamos, el señor estaba sentado en la mesa. Cuando llegamos donde mi abuela, él estaba sentado comiendo ahí. Mi abuela era una persona que no cerraba las puertas de su casa. Todavía es así, aunque ella está fallecida, nosotros mantenemos esa costumbre. Entonces, ese servicio, esa vocación, la encontré ahí. O sea, ya yo tenía eso dentro, era lo que me gustaba. Siempre en el colegio yo trataba de estar en las actividades. También fui presidenta de mi promoción, me gustaba como eso. Y yo creo que en esa parte, cuando choqué con la odontología y encontrarme con pacientes, vivir esa parte del servicio, pues eso creo que lo traía desde niña. Entonces, luego ya de que termina la especialidad y eso, ¿cómo surge la parte de la docencia? ¿Qué te enamoró de eso? ¿Qué viste que podías sacar provecho ahí? A mí me pasó algo interesante porque yo estaba estudiando portugués, como mencioné, y yo opté por una beca para irme a Brasil a hacer la especialidad. Cuando salgo, eso fue lo primero. Resulta ser que cuando eso no habían becas del gobierno, era totalmente diferente. Y en ese momento uno iba a la embajada para optar por la beca. Cuando yo llego a la embajada me encuentro con una persona de UNIBE también, pero que había venido de otras universidades a coger el examen conmigo para la beca. En ese momento yo dije, eso es mío, porque ya yo sabía la trayectoria de esa persona y mi trayectoria, y yo dije, no, yo creo que esto me lo voy a ganar yo. Pero en ese momento las cosas se manejaban diferente. Ella tenía el embajador de Brasil en República Dominicana, era su papá en ese momento, cosa que yo no sabía. Imagínate. Y entonces en ese momento las cosas se me trancaron. Si tú hubieras sabido eso, ni coge el examen. Ni coge el examen, exacto. No, ni daba viaje a averiguar si yo me quemé o no, porque yo hasta quería saber.
Y la verdad que en ese momento entonces se me presentó la oportunidad de entrar a UNIBE a estudiar endodoncia. Ahí éramos el tercer grupo, UNIBE estaba recién abierto y bueno, pues yo ahí entré. Ahí sí te puedo decir que tuve inspiradores. El doctor Heredia, que ha sido una persona en mi corazón desde siempre. El doctor Curi. El doctor Arístide. O sea, aprendí de ellos tres. Fue como el momento épico que yo entré para poder encontrar esa disciplina, esa coherencia, esa decisión de preservar un diente, de buscar la manera que sea para salvarlo, de aprender a que los conductos parecen carreteras. Es como que esa pasión por la endodoncia, ahí yo la enganché. Lo otro era, bueno, me sale bien y me gusta, pero esa pasión en sí la encontré ahí. Cuando salgo de UNIBE, entro a trabajar en un lugar, ahí duré unos años y, bueno, decido buscar otro ámbito y hago una maestría en la Católica. Perdón, para hacer una pausa, y que al momento de mencionar al doctor Heredia sentí que te llegó. ¿Qué recuerdas de él? En específico de él. ¿Qué significó para ti? No, pero que... Mira, el doctor Heredia fue demasiado para todos. Yo creo que cada paso que yo doy en endodoncia es para que él sienta orgullo, como el doctor Curi y el doctor Arístide, pero el doctor Heredia se paraba en mi consultorio por lo menos una vez al mes. Y él iba al banco que estaba al frente y ahí él con la asistente, si veía a mi asistente me veía ahí o me llamaba. Si yo lo tomaba, yo tenía que salir al balcón, saludarlo. Siempre preguntaba por mí. Ellos, entre él y el doctor Curi, me pusieron Childer, que es un gran investigador de la endodoncia, y dentro de la residencia siempre me decían así. El doctor Heredia marcaba mucho mi vida porque no se enfocaba solamente en esa parte de la endodoncia. Él buscaba sobre mí más el desarrollo emocional. Esa compenetración con un paciente, con el ser humano, con todo el entorno, con los doctores. Eso él buscaba en mí. Él no se enfocaba en que si yo hacía una endodoncia bien o mal. Yo no te puedo decir que él venía y decía, ¿qué endodoncia más bonita? Yo creo que nunca escuché eso de él. Yo creo que yo escuchaba más esa motivación de decirme, es que tú lo puedes hacer mejor. Es que tú tienes que buscar la forma. Yo a veces relajaba con él y le decía, en la especialidad yo le decía, muchas veces, acéptelo, que yo soy la mejor. Y él entonces se reía y me dice, te falta mucho. Pero era como para retarme. Claro. Entonces, la verdad que el doctor Heredia fue una persona muy especial en mi vida, como para muchos. Y sobre todo porque yo creí mucho en él cuando él fue director en la escuela de UNIBE, cuando él fue director como en la especialidad. Esa parte de él era muy humana. Incluso cuando él sale de UNIBE, para mí fue un golpe difícil. Y aparte de eso, en el momento que él estaba en sus últimos días, la verdad que fue muy difícil. La pérdida de él ha marcado mi vida. Yo creo que un ser humano que yo pueda mencionarte en el ámbito profesional, no tengo, que haya partido y que yo haya sentido eso que siento cuando hablo de él. Muy bien. Eso es así. En la parte de la docencia, o sea, yo que he tenido la oportunidad, que tuve la oportunidad, pues, de compartir contigo y conocer tu entrega en todo lo que se hace. Mi mamá es educadora. Esa es su profesión. O sea, que eso ahí lo traigo en las venas. Yo hice mi maestría en docencia y cuando estaba en medio de la maestría me embarazo de mi hija, la mayor. Y a mitad tú podías optar en el primer año por salir de la maestría y quedarte como especialidad. Pero ya yo tenía una especialidad. El objetivo de entrar a la maestría era hacer una maestría. Uh-huh. Pero al pasarme eso, que estoy embarazada, tengo una niña prematura, tuve al punto como de morirme en ese momento, decido salir de la especialidad. Pero como entré con un grupo de odontólogos, ahí entre eso estaba mi socia del consultorio, me dijeron, no te salgas. Vamos a esperar que pase ese proceso y juntos vamos a tratar de por lo menos un mes tú lograr. No me salí. Y efectivamente terminé mi maestría, hice mi maestría en docencia
Y a partir de, en esa experiencia me dan trabajo en una universidad, en la UFE. Ahí duró un tiempo como docente y preparo unos programas, salgo de ahí y pues me quedo sin estar en el área de la docencia. Entonces toco la puerta de Pucamaima. Voy a Pucamaima y en Pucamaima voy con mi currículum como una simple mortal. Yo ni sabía si necesitaban endodoncistas, no sabía si realmente, ni sabía siquiera la metodología de Pucamaima. Y cuando voy allá, totalmente diferente. Totalmente, en ese momento era totalmente diferente. Sí. Cuando voy allá, resulta ser que llevo mi currículum y sale el doctor, un doctor en ese momento que también era endodoncista. Un doctor muy bueno. Y cuando veo, me dicen que sí, que de una vez me van a entrevistar porque así eran las cosas de la directora de nosotros, la doctora Lamia Sot, que estuvo aquí. Sí. Y eso era de una vez me entrevistan. Cuando me hacen la entrevista, que yo salgo, ella me dice, la persona que estuvo antes de aquí, ¿tú la conoces? Le digo, sí, claro, somos compañeros, muy buen endodoncista. Y me dice, él tiene especialidad y tú tienes maestría y por eso yo prefiero que tú estés aquí. Y ahí me eligen. Cuando yo salgo, me encuentro con el doctor Ramón Lalane, que le tengo mucho cariño. Y obviamente yo siempre digo que el empujón lo terminó de dar él cuando él entró y habló con la doctora. Y a partir de ahí empecé mi amor y mi pasión, pero con más énfasis. Pucamaima me ha descubierto en mí una parte que yo no conocía de mí, que era la parte de la docencia. No era algo que yo practicaba, era algo que lo llevaba, pero Pucamaima la verdad que floreció eso en mí. Entonces a partir de ahí, como a los 2 o 3 años, el doctor Valera me llama por circunstancia de que faltaba una persona que había estado enferma y querían a alguien de endodoncia. Y le dije, pues claro, esta es mi alma mater, yo a Unive la defiendo como nada. ¿Cuáles tú sientes que son los mayores retos en la actualidad en la docencia? Con esta juventud que tenemos. Yo creo que el reto mayor es adecuarnos a estos tiempos. Yo veo que los estudiantes no quieren exámenes, no quieren estudiar, quieren las cosas fáciles, quieren como simplificar todo es más grande de lo que ven, de lo que sienten. Yo siempre busco la forma de hacer de la endodoncia la explicación más fácil. O sea, le hago dinámica, le pongo colores de lima a cada uno para explicarle la técnica, le busco enseñanza del día a día. Si van a ver una radiografía antes de empezar un procedimiento, le digo, ustedes van a bañarse en una piscina, en una fiesta que estamos, en un pool party. ¿Qué tú vas a ver? ¿Qué tú vas a buscar? Tú tienes que saber a dónde tú vas a entrar, qué conducto tú vas a encontrar. Tú te pones, yo le digo, tú sabes que te van a invitar para una piscina y tú no sabes nada. Tú vas a entrar a una endodoncia, tú no sabes mucho hacer endodoncia. Es lo mismo. Entonces, si usted se va a bañar en una piscina, ¿qué es lo primero que usted ve? Si está hondo, está bajito. Entonces, usted ve si la raíz es largo, corta, curva. Entonces, por ahí le voy entrando a su modo. Yo creo que eso es lo más complicado. Volver mi forma de ser a estos tiempos, a esa jovialidad, a eso como que nada le importa, a darle la importancia que es y el interés. Y yo con cada estudiante siempre y con grupo de estudiantes trato de sentarme, orientarlo, enseñarle hacia dónde deben de ir, qué quieren buscar, indagar esa parte. Pero se me ha hecho mucho más difícil en los últimos años. Porque la verdad tengo ya 10 años en la docencia y noto eso. El irrespeto es mucho más seguido. La forma... Mira, en Pucamaima me pasó la primera vez que yo entré con mi chip de Unive. Yo entré a Pucamaima y lo primero que yo le dije a una estudiante que no sabía correctamente anestesiar, que parara el paciente y se fuera. Eso era lo común. Sí. Y nadie preguntaba nada. Me pusieron mi reporte. De una vez. Y entonces me llamaron de la dirección. Mira, lo que pasa es que ahora hay que saber mucho mediar. Y en ese momento yo entendí que no estábamos en lo mismo tiempo. Sí. Que ya las cosas habían cambiado. Ya había que hacer un cambio ahí. Un cambio. Mira, Jenny, la endodoncia en estos tiempos es una especialidad que yo la veo como la de más desventaja en comparación a todas las demás. Siempre así es. Número 1, dependes 100% de un referidor. Eso es lo primero.
Nadie llega directo a un endodoncista. Mira, necesito... No, depende 100% de un referidor que quiere su tajada también. Porque él, viéndote ahí, que tú estás poniendo la lima y él está trabajando. Segundo, en esta época mercadeable de todo. Tú mercadeas carilla, tú mercadeas ortodoncia, tú mercadeas un niño, en tu caso. La endodoncia no hay forma de mercadearla. Miren qué conducto más lindo. Cuando un paciente vea decir, ¿qué es lo que me está hablando? Entonces, por último, la endodoncia tiene el gran ataque de muchas zonas de ese punto, dejar algo muerto en boca. Tenemos hasta documentales de Netflix. Sí, así mismo. O sea, y hoy en día vamos a sacar ese diente y vamos a meter un implante. Dime, ¿qué vamos a hacer con la endodoncia? ¿Qué tú le ves? ¿Cómo la vamos a manejar? ¿Cómo esos referidores van a entender que nosotros también, como endodoncistas, Mira, Jepsi, hay una cosa sumamente importante. El que me refiere porque no sabe hacer el tratamiento. Ese no necesita pago, porque él no sabe hacer el tratamiento. Claro. La que pone el tinte en el salón y la que seca son diferentes. Esa no recibe por el secado. El que a mí me pide dinero por eso, no lo va a tener. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que la parte de mercadearnos se lleva a cabo, y sobre todo el beneficio de sanar un diente y mantener un diente en boca a salvo, es sobre todo cuando el paciente se trata endodoncias. Después de venir de un dolor, tú le haces una endodoncia y el paciente recibe una sanación. Correcto. Que es una bendición. Eso es lo que el paciente busca. A mí no me dolió nada, aunque el trabajo esté mal hecho, porque no se ve, como tú dices, de la parte de endodoncia. Yo creo que hay una parte integral en la que nosotros tenemos que enfocarnos mucho como endodoncistas. Tenemos que hablar más de la cuenta y decir, no, salve ese diente, porque ese diente es importante. Eso es un órgano que tenemos que tratar de mantenerlo en boca, que tenemos que tratar de que siga ahí sin necesidad de irse. No, pero los documentales, Google me dice que no va a estar. Si usted dura 10 años, usted va a tener algo nuevo, bueno y de usted. Claro. Contrario a tener algo que no lo es. Entonces, por esa parte, uno trata de vender la endodoncia. En mi consulta privada, yo generalmente lo que trato de informar es la parte del dolor. Y cuando tengo que mostrar algo, simplemente muestro qué pasa cuando te duele. Porque eso es lo que el público o el paciente ve, no realmente que quedó bien obturado, que quedó desinfectado, que quedó sin nada. O sea, eso lo ven los pacientes que vienen agudizados, que no son en su mayoría todos. En la parte de referidores, yo creo que el aliado mayor de nosotros es el protecista. Que el protecista es el que entiende que sí es necesario el trabajo de nosotros. El paciente no lo ve, pero sí el protecista lo cree. Entonces, en esa parte, a veces el protecista dice, pero bájame la endodoncia porque mi corona, porque... Correcto. Y lo que más nos asegura a nosotros estar en ese punto de no relajar nuestro trabajo, es decir, eso es lo que va a agarrar tu puente. Y eso es lo que va a sostener todo este trabajo. Si eso está mal, eso es lo que debiera costar más en tal caso. Si lo hablamos desde ese punto de vista, sin hablar de costo y de gasto. Porque si el punto de eso, es que también se le hace muy difícil a un endodoncista establecerse en una consulta. Tiene que ir visitando. Es un delivery. Es un delivery. Con todo este tráfico, toda esta cosa. Eso es así. O sea, de verdad, óyeme, lamentablemente no veo como un camino donde eso en algún momento pare. Por eso yo soy muy promotor de hacer grupos de diferentes especialistas y vamos a montar una clínica. No, porque incluso para el paciente es más cómodo ir a un mismo sitio, no que lo refieran. Eso es así. El que se tiene que mover el endodoncista y el endodoncista se ve muy marcado por esa parte. Ojalá nosotros con esta gestión, que es lo que hemos hablado como directiva, ver de qué forma nosotros pudiéramos que el doctor ancle en una clínica pudiendo utilizar su código de ARS. Eso es una propuesta que la estamos encaminando y queremos ver de qué forma podemos ver. Porque explícanos un poquito. Eso es como tú decir, por ejemplo,
Si tú ves los cirujanos le entregan un código, la ARS. Entonces, en ese momento, él puede ir a cualquier clínica y dar su servicio sin ningún problema. Pero él va a cobrar con la ARS. Y en este caso, él va a estar bien porque él va a cobrar lo que él contrató con la ARS. Entonces, si yo nada más quiero ir a la clínica de Jeffsy a hacer endodoncia para ganarme solamente eso, pero yo estoy cobrando directamente, no porque él me está asegurando un costo de esa endodoncia, yo por lo menos voy a estar seguro de dónde yo voy a ir, de dónde yo voy a trabajar, de dónde yo voy, qué yo voy a cobrar, cuánto yo voy a recibir. Porque también a veces, atento a que no, que como son las endodoncias, déjame irme por donde Jeffsy, aunque me pague $1, pero yo voy a 5 sitios. Pero no es lo mismo yo ir donde Jeffsy sabiendo lo que yo voy a cobrar. Entonces, hay un enlace entre lo que queremos y a quién debemos dirigirnos y quiénes realmente tienen que ayudarnos a darnos la mano. Hay muchas ARS, el CDO, o sea, tenemos que ver de qué forma eso se pudiera concretizar. Tú, ahora hablando sobre la gestión, que eres la actual presidenta de la Junta Directiva de la Sociedad de Endodoncia, ¿cuál es la proyección que ustedes tienen como sociedad? ¿Cuál es su plan de trabajo para los próximos 2 años, verdad? Eso es así. Es una dirección que dura 2004-2026. Nuestra directiva está muy enfocada en la unificación de la sociedad, en la actualización de los miembros, en la unificación como sociedad y sobre todo la nueva integración de nuevos miembros. Lo que más nos interesa es colocar la sociedad en una posición donde nos sentamos orgullosos de pertenecer a Sodoendo. Y ese es el enfoque principal que ahora mismo nosotros tenemos. ¿Cuántos miembros hay en la actualidad? Ahora mismo tenemos 60 activos y 80 y pico de miembros. Casi 100 miembros. ¿Y cuántos endodoncistas más o menos, no sé si saben ese dato, hay en el país? No lo saben. Pero sé. Lo más probable es probablemente bastante, sí, ¿verdad? se sepa. Sí, bastante. Y eso es lo que queremos. Queremos ver si hacemos convenio con universidades donde se pueda ingresar esos nuevos miembros, lo que hace que se active mucho más la sociedad, que vengan nuevos y que crezca la sociedad. Eso es lo que nosotros básicamente buscamos. Ok, tú haces un trabajo muy importante también a través de Aclidet, donde eres muy activa, tratas de que todas las clínicas pues formen parte para que puedan cuidar esa consulta privada. ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué tú entiendes o qué tú recomiendas a esos dueños de clínicas odontológicas para que podamos formar esos grupos y equipos de trabajo en favor de las clínicas? Yo entro a Aclidet porque la doctora Michelén, que es una persona con quien trabajé desde que me gradué en la universidad, que ha sido una mentora en la parte empresarial para mí, cuando llega la pandemia, el doctor Despradel, junto con la doctora Michelén y un grupo, enfrentamos la situación de que no nos tenían en cuenta en la parte de fase. En ese momento, yo siempre, como el servicio me llena mucho y yo soy muy de creer en mi gremio, en ese momento yo con el doctor Despradel, que fue mi maestro en la universidad, y la doctora Michelén, de una vez me puse en contacto y le dije, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces yo, junto a ellos, me encargué de todo el que estaba pagando su TCS, hacer un listado de clínicas para manejar esa parte de poder lograr que el FASE se pagara. Yo había pertenecido a Aclidet porque la doctora Michelén, cuando lo creó, me llamó y me dijo, mira, para que ponga tu clínica, yo, todo lo que sea a favor, yo entonces entro y siempre estoy dispuesta. Y en ese momento, pues hicimos un trabajo increíble dentro de la pandemia, haciendo cartas. Yo era como la secretaria en ese momento, con el enlace del CDO, que era el doctor Despradel en ese tiempo. Entonces, a partir de ahí, yo realmente creí en Aclidet. No creía en el momento que la doctora me dijo. Yo entendía que era otra cosa más de la doctora Michelén, de esas que ella se inventa, que siempre está activa y que profesionalmente crece, la hace y se le desarrollan súper bien. Y cuando entré ahí, entonces sí creí, porque se logró que los empleados de nosotros
que estaban en TCS, pues cobraran por fase y no tomara en cuenta el gobierno y entráramos en la fase. Y bueno, a partir de ahí se han creado batallas a través de Aclidet con relación a los precios de la ARS, que tenemos precios que teníamos, ya se han ido modificando en la parte del plan básico desde el 2018. Precios absurdos. Y junto con el colegio se ganó una batalla de mejorar esos precios. Y sí, mucha gente me llama, me dice, por ejemplo, ¿qué es lo que tú dices de Aclidet? Eso negativamente, o sea, eso es que se están cogiendo los cuartos, lo mismo es siempre. Esos son los comentarios que me hacen. Yo le digo, yo no sé lo que se están cogiendo. Yo sé que yo estoy ahí y que estoy luchando por algo que a mí me pertenece y que yo necesito también. Claro. Entonces, yo no busco aquí ver qué pasa o qué no, cuál es el beneficio. Pueden pensar que la doctora Michelle se quiere beneficiar, la doctora Virginia, porque aquí son las que son presidentas. No importa, porque el beneficio es para nosotros. Al contrario, yo admiro a esas mujeres que atrás de nada. Claro. O sea, y en ese momento yo trato de decirle, anótense, vayan a las reuniones, vamos a hacerlo y vamos a ver qué sacamos de eso, porque en fase sacamos algo unificándonos y uniéndonos. Y yo le exhorto a todo el mundo, el que no esté en Aclidet, que se una, que poco o mucho algo sacamos si estamos unidos, que es lo que muchas veces nos pasa a los odontólogos, que no nos unimos. Mientras más unidos, más sacamos. Cuando el CDO decidió abrir su puerta y empezó a unificarnos a todos, se han visto el cambio y se piensa más en nosotros, poco a poco, chin a chin, eso no es más de ahí. Entonces yo creo que esa parte de Aclidet busca que nos habilitemos todo, buscar la ayuda de lo que se necesite como clínica privada, bajo los reglamentos que son. Entonces yo creo mucho en eso. Yo empecé mi clínica sin nadie que me ayudara. Y que ahora tú encuentres a alguien que te pueda dar la mano, por lo menos en el momento de lo que tú necesitas, que te oriente en algo. Eso es fenomenal. Claro que sí. Tú sabes que siempre hemos tenido muchos invitados y siempre coinciden con esta parte de que a nivel preclínico hay muchas deficiencias. Y ya hemos hablado, alrededor de 14 escuelas de odontología en un país como el de nosotros. Y como que muchas veces esa deficiencia la quieren suplir con un exceso ahora de especialidades como para empujarte obligatoriamente. ¿Tu opinión al respecto? Mira, Jepsi, yo creo que la realidad que se vive en las universidades es algo que dentro de ella yo he aprendido que son negocios. O sea, independientemente de eso, es como mi clínica, es un negocio. Entonces, no lo juzgo por eso, pero sí le he entendido, o sea, la he llegado a entender. Porque mi punto de eso ahí, perdón, es que no puedo. Porque mi punto de eso es que a nivel mundial son negocios, pero tú ves que a nivel mundial una especialidad fuera cogen 5 o 6 personas, aquí meten 30. Entonces, en todos lados es un negocio. Lo que pasa es que vamos a decir que entonces tienen criterios y aquí no lo tenemos. Exacto. No es que tienen criterio, es que somos realidades diferentes. Exacto. Yo creo que tú te estás comparando un poquito a realidades americanas. No, para nada. Para nada. Venezuela en su momento, exacto, cuando eran especialidades así, México, o sea. Mira, yo no sé también la cantidad de estudiantes que se inscribe es exorbitante, o sea, 280 en una clínica. En grado. Ajá. En grado. Entonces, al final, salen con proyección totalmente diferente. Mis estudiantes yo los motivo a que hagan especialidad. No se queden ahí, no se queden parados en eso. Claro que sí. ¿Entiendes? O sea, yo creo que eso es bueno también, porque yo pienso que potencializa un poco la parte de las exigencias que tengamos dentro del mercado. ¿A qué me refiero? Desde que tú ves que una especialidad tiene ya, por decir, microscopio agregado, y cuando yo hice mi especialidad no había microscopio, de una vez esa se pone la pila y pone los microscopios. Vamos a montar microscopio. Ahora, nos falta mucho crecer. Yo que he ido en Latinoamérica, como pertenezco a la Sociedad de Endodoncia de Latinoamérica, he ido a Guatemala, en muchísimos países, en México, he ido a escuelas, y la verdad que las escuelas públicas, o sea, de odontología, que es como decir la UAS aquí. Correcto.
No tienen nada que envidiarle a Unive y a Pucamaima, que manejan un presupuesto buenísimo. Y la verdad es que nos falta eso porque es otra realidad. Yo pienso también que aquí lo político a veces no nos ayuda. le cuesta un chin más, tú sabes. O sea, hay que tener dentro del gremio eso. Y yo me quedo sorprendida porque, por ejemplo, yo fui en Guatemala, que es una realidad como la de nosotros, peor, porque todavía viven indígenas. Claro. Y la verdad es que en la escuela había microscopios como si nada. Y en Unive yo estudié con 2 microscopios, que era el boom. Sí. Eso era el boom, pero eso te tocaba ese microscopio una vez a la semana cuando tú podías. Tú que hablas de la parte política y eres una mujer muy enfática y de frente, ¿cómo tú ves el servicio odontológico público en nuestro país? Mira, yo creo que las cosas han mejorado mucho, pero nos falta mejorar. Nos falta todavía mejorar, pero porque en los hospitales nos faltan manos realmente que crean en el proyecto. Es como no deberse a ese favor político, que no se mezcle la salud con esa parte. Yo siento que eso hace falta. Ha mejorado mucho, no digo que no. Yo veo mi socia, que ella trabaja en el Darío Contreras, está dentro de una institución pública, y yo veo como el primer mes ella me dice, mira, hazme este pedido con los suplidores de nosotros, una lámpara de resina, unos guantes, porque ella quiere hacer su trabajo bien. Y yo le digo, pero mija, ¿cómo así? Detente, espérate, ¿cómo así? ¿Tú no tienes una...? Sí, yo tengo. Lo que pasa es la condición. Pero hoy no se trabajó en X hospital porque había agua y se dañaron los equipos, porque llovió un chin en la noche y se dañó una... Entonces, esa realidad no favorece. Y sobre todo, el público, el doctor que está en el sector público merece más compromiso. Yo no sé si le hace falta que lo eduquen más, que le den cursos, que lo centren más en la importancia de hacerlo. A veces ella me dice, mira, un señor vino desde el Ceibo, llegó ahí a las 8 de la mañana para hacerse una clase primera. Wow. O sea, es una realidad y que cuando llega ahí que se va a hacer la clase primera, no, que no hay turno, que la doctora no quiso atenderlo por X o Y, porque quiso... Entonces, hay realidades que uno ve y uno dice, no es posible. No es lo que uno espera. Es así. ¿Tienes algún plan de también integrarte a alguna directiva para el colegio? Ya que te hemos visto evolucionando paso a paso. Aquí y allí. Bueno, mira, la verdad que, por ejemplo, esto de la Sociedad de Endodoncia, yo tengo sirviéndole a la Sociedad de Endodoncia más de 5 años. Yendo a congresos internacionales junto con las presidentas que se presentan. Si necesitan algo, estoy ahí. Pero nunca había llegado a pensar en mi mente como que esta era mi posición. Incluso cuando fuimos, yo hice mi plancha porque no veía plancha. Y yo dije, no podemos dejar caer la sociedad, no podemos dejar que esto se quede así. Y se forma otra plancha de otra persona. Y la verdad es que yo feliz de que hubieran 2 planchas primero y feliz de que hubiera otra persona interesada por eso. Claro. Que me interesa muchísimo integrarla para que sea así. Pero no me veo en otra directiva, no me veo. En Aclidet he servido siempre, pero no soy ni de la directiva, ni hasta ahora pienso ser. No es lo que está en este momento en mi vida. La verdad que no, porque no tengo el tiempo. Cuéntanos de esa sociedad que tienes en tu centro, que primero es tu amiga y luego tu socia. Cuéntanos un poquito esa trayectoria y qué tanto sacrificio es emprender en este país. Mira, yo me alié con la doctora Reyes, la doctora Arleni Reyes, todo el mundo sabe, la rubia y la de pelo negro, en Odonto Smile, que es mi clínica. Nosotras nos conocimos trabajando un largo tiempo juntas por 7 años, que fue que yo duré ahí, ella duró como 15 años, y todos los pacientes lo hacíamos juntos. Se nos presenta la oportunidad de este proyecto, y ella decide, pues, emprender conmigo, de la locura de eso. Yo empecé a estudiar en esa parte administrativa y empecé a buscar de dónde nutrirme para poder crear eso. Desde el día 1 esa sociedad fue clara, con papeles, con abogados. O sea, fue una claridad que en el momento de que se ejecutó ese contrato, nosotros lo tuvimos claro.
¿Qué pasa si tú te divorcias? ¿Qué pasa si tú te mueres? Fueron cosas muy claras al momento de sentarnos y creo que eso ha sido una de las bases de los éxitos de nosotras, que nosotras siempre hemos sido claras desde el momento de lo que nosotros enfocamos. Nosotros creímos en ese proyecto desde el día 1. Entrándonos en el bolsillo, en esa cajita chica, $1,000 probablemente. Pero desde ese día nosotros pusimos claro lo que iba a ser nuestra sociedad y lo que es. Y cada quien definió su rol dentro de ella. O sea, yo soy más de enfrentar el personal, yo soy más administrativa, yo soy más de buscar la forma de que todos los procesos se hagan. Yo no sé tomar decisión. Si tú me dices, mira, vamos allí, yo te voy a hacer el camino para ir allí. Ahora, yo no te voy a decir vamos allí. Okay. Y esa no es mi fortaleza. Esa fortaleza la tiene ella. Ella me dice, óyeme, yo quiero que hagamos esto y esto en la clínica. Y yo de una vez voy. Bueno, mira, si lo hacemos, tenemos estos números. Tenemos esto y esto. Lo podemos hacer así. Dale. Ya ella no sabe lo que va a pasar, lo que pasó o lo que se hizo. Ella sabe que eso va a correr. Entonces, pero eso fue definido desde el principio porque cada quien sabía. Ella le encanta aparecer en las redes. Yo no soy de redes, yo aparezco porque tengo que aparecer, pero ella se inventa de una vez el TikTok, el Instagram, el que si yo qué, lo cuento. Yo no soy así, pero esa es su fortaleza, ¿entiendes? Yo soy la que manejo el personal, yo soy la que me emburujo en el sistema de la clínica. Entonces, esa sociedad desde un principio yo creo que dijo lo que iba a hacer. Hemos sido muy aliadas desde siempre y por casualidad de la vida, después de 7 años trabajando juntas, nos dimos cuenta que su papá y mi mamá estudiaron juntos en Los Cachones City. Allá. Y en ese sentido, ¿cómo uno determina o cómo uno elige? A veces eso es suerte, pero ¿cómo uno elige de quién ser socia y de quién no? Yo creo que lo mío fue más enfocado en cómo trabajábamos juntas en un mismo sitio. El hecho de yo ver cómo ella trataba a sus pacientes y el hecho de ella ver cómo yo trataba a los pacientes. Ella es protecista y yo endodoncista, entonces eso hizo que la verdad pudiéramos anclar y machar conceptos iguales, forma de tratar pacientes iguales, el servicio lo teníamos igualmente, entonces como que tú lo vas analizando y viendo, pero sobre todo yo creo que tener las cosas claras desde el principio son básicas. Tú sabes que tú no te puedes parar de ahí sin preguntarte ¿qué significó en tu vida el Super Hyundai? ¿Y qué tipo de combustible tú le echabas? Ay, Dios mío, pero al final. Mira, ese era un carrito que mi mamá se compró del año y después se lo dio a mis hermanos. Como yo era la más chiquita, a mí me tocaba, ¿verdad? Me llegó. El Super Hyundai fue un carro que yo tuve cuando estábamos en la universidad, que de ahí fue que me robaron. Yo siempre decía que los ladrones lo abrían y le ponían el seguro y volvían y lo cerraban. Hasta ese día que me robaron mi mochila con mis fichas para entregar en endodoncia. La verdad que hasta agua que le echara ese carrito corría. Nos íbamos, ahí nos montábamos todos, íbamos a los guandules con la doctora Oviedo, íbamos a todos los barrios, montábamos pacientes. La verdad que el Super Hyundai marcó una buena etapa de mi vida. Hay muchos cuentos. El Super Hyundai hasta cucaracha cogió ese. Ya tú sabes. Hay un cuento bueno de eso saliendo a las 2 de la mañana estudiando de un sitio. Pero sí, ese carrito montó a muchos de mis compañeros. Bueno, esos son los secretos, ¿verdad? Que averiguamos. Y las cosas que te ayudan a tú sí, a superarte. Jenny, de verdad que muy agradecidos con tu presencia. Me ha gustado mucho la visión que tienes como nueva presidenta de la Sociedad de Endodoncia. Esperamos que muchos más se integren después de esta entrevista, que entiendan el valor de unirse, de ser más en cada una de nuestras ramas, porque eso es lo que nos da fortaleza para negociaciones, de mejores retribuciones en el día a día. Y también augurar que sigas promoviendo esa pasión a esa nueva camada de estudiantes que viene por ahí, que con el simple hecho ya de esa anécdota del doctor Heredia, sé que eso va a seguir pasando de generaciones. Mientras tú le pases eso a alguien más, como él te lo pasó a ti, eso no va a terminar. Claro, así que invita a todos esos endodoncistas que aún no están como miembros en la Sociedad de Endodoncia, pues que pasen a participar. Tú sabes como que tú lo captas, ¿verdad? ¿Cómo es? Hay una fiesta en la Sociedad de Endodoncia ahí sin poner ni un peso. Tú, Elisa.
No, de verdad, yo les exhorto a todos que estemos bajo la ley. Y bajo la ley es estar bajo el amparo de la sociedad de endodoncia. La sociedad de endodoncia tiene requisitos para ingresar muy mínimos, nada complicado, simplemente acercarse, mandar correos si desean, entrar a la página de Instagram y ver, pertenecer a una sociedad y sobre todo a del gremio donde nosotros hacemos día a día nuestra labor. Creo que es lo más importante porque te brinda la seguridad de tú estar avalado y sentirte en confianza y sentir cualquier necesidad que tiene, estar apoyado. Yo le dije que si ella fuera liceísta sería perfecta. Así No, mismo. liceísta no, jamás. Jenny, No, espérate. Es que... ¿qué pasó? Y tiene la pierna dura. Claro, llegó tu momento. Tus 5 preguntas Ay, sin juicio. No. Tú eres fanática, así que ya tú sabes más o menos de lo que trata. Ya. Son 5 preguntitas fáciles Ya, para eso ti, sí. porque tú eres de nosotros. Por ejemplo, Del miedo. ¿qué tú eliges ahora con tu experiencia, con tu trayectoria? Ay. ¿Qué tú eliges hoy en día? ¿Un hombre feo con dinero o un lindo arrancado? Yo lo cojo feo, pero con dinero. Ya yo no estoy para levantar gente. Los lindones, esto no está para lindo ya. ¿Alguna vez tú El mío es lindo, pero... Gracias a Dios. Pero trabaja. Exacto. ¿Alguna vez tú dijiste, déjame para la playa, tirarme de espalda para cambiar esta suerte? Ay, pero sí, muchas veces. Sí. Muchas veces lo he hecho. ¿Alguna anécdota de un día que te pasaste de copa? Uy, sí. Uno Ay, Vamos a ver, hay suéltala. anécdota de Suelta esa. una, la que se pueda contar aquí. Aunque esto lo escuchan adultos, así que no importa. Ella me está mirando a ver si yo averigüé. No, No, olvídate. no, Ya, para yo saber lo que voy a decir. No. Mira, yo nunca he sido de beber tanto. 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 Pero Tanto, me que quede tiro mi- claro. Pero sí, una anécdota de un hotel, Dios mío, la primera vez que me fui con la familia de mi esposo. Ay, no, Dios. Y pero me ay, llevé a mi no. mamá. Ay, no. Esa bañera, Dios mío. Yo no sé qué fue lo que pasó, es que esa bebida de los hoteles son malas. Sí, eso fue. Sí. Estaba adulterada. Un país al que nunca volverías. Uy, no sé. La verdad que hasta Cuba que fui me encantó. Que es un país que no pero tiene grande no bondad. tengo de verdad. Jenny, por ejemplo, una pareja, para no decir que eres tú, ya di que con 10 años de casado, ¿cuántas veces tú entiendes que a la semana es lo prudente que deben tener intimidad? Mira, Es Jessy, realista, por favor, que son 10 años. No, yo tengo 20 con mi pareja. Opa, Wow. la madre. No te voy a Y yo- preguntar ok. esa pregunta como que no va conmigo, porque la verdad es que yo pienso que por lo menos hay que sacar. No, porque tú lo puedes no, tener espérate. siempre diario y lo que tú quieras, pero tiene que haber una que sea especial. Sí, porque Y es una ese día cantidad de de intimidad calidad. Anda romántica la De mujer. calidad la Romántico cosa. que se ponga la cosa, ¿entiendes? Claro. Salir un día, provocarlo, hacer una cenita, un vinito o algo así. Eso. ¿Cómo así de provocar? Vamos a ver. Bueno, pero hay que ponerse su ropita. Oyeron. Ropita, o salir sin ropita y poner, tú sabes. Vamos a coger hacer por este ahí. tratamiento de canal ahora. a ver. Exactamente. A veces a los estudiantes tengo que decirle, no vayan a pensar nada cuando yo le digo que introduzcan esa lima por ahí. Porque entonces le tengo que hacer señas. Entonces le digo, cálmense, porque así es que está esta generación. Claro, y- Hay que Está andarle. difícil. No, y la universidad tiene que tener mucho tacto. Así, en los mucho dedos, tacto, mucho así. tacto en los dedos. Conversación entre entonces. Jenny, gracias por estar aquí. Gracias de verdad a ustedes, que de verdad. un placer. No, y un orgullo, Así definitivamente. mismo Una es. mujer con mucho temple. No, Caray. orgullosa me siento yo de ustedes, y ustedes lo saben. Y además, Así es. al fin de cuentas, este podcast es lo mejor que hay. Bueno. Ay, tan bella. No lo dije yo. Señores, recuerden, @la Muela del Juicio Podcast. Si les gustó, los estudiantes de la doctora ahí. Comenten ahí. Comenten Rating, ahí. rating, like. Me gustó ahí al final esas 5 preguntas sin juicio. Creo que pero le, sí, al le final. metieron un picante. Señores, siempre agradecido de su sintonía y nos vemos en un próximo episodio. Con unas nuevas pijamitas. Eso. Bye, bye.